Bueno, vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a ver, hermanos, ahí el versículo 27 al 32. Amén. Gloria a Dios, amén. ¿Estamos listos, hermanos? Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27 al 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, hemos leído su palabra, Señor bendito, y su palabra ya nos da una bienaventuranza, porque su palabra registra: bienaventurado el que lee, pero también el que oye y hace la palabra del Señor. Pedimos de su gracia y de su favor, Espíritu Santo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos cubre y que nos limpia de todo pecado. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermanos. Bueno, mire, hermano, le pusimos este tema: cuando el Señor llama, perdona. Amén. Tenemos este registro en Lucas capítulo 5. Habla de un personaje llamado Leví, ¿verdad? Mira, ¿quién fue este personaje? Se convirtió en uno de los discípulos más fieles del Señor. Amén. Y llegó a escribir un evangelio conocido como Mateo. Este es el personaje. Amén. Mateo, mira, en la cultura de aquella época, mi hermano, se movía mucho el nombre y el sobrenombre. Se movía mucho el apodo, ¿verdad? Por ejemplo, a Jacobo y a Juan, el Señor les puso los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Eran los hijos les puso los hijos del trueno, porque eran entrones, eran valentones, ¿verdad? Entonces se manejaba mucho ese sistema. Leví, que hoy lo conocemos como Mateo, y escribió el evangelio de Mateo. Amén. Ahora dice el pasaje que leímos, fíjate cómo empieza. Después de estas cosas salió. Después de estas cosas, ¿qué es lo que recién había pasado? Jesús había sanado a un paralítico. Amén. Y mira hermano, escucha bien esto. Normalmente, cuando Jesús hacía un milagro, dice que les encargaba rigurosamente que no lo dijeran a nadie, ¿verdad? Pero parece ser que el que recibía el milagro, como que se le dijeran: ande, cuéntaselo a todos. Y eso era lo que hacían. A la lógica del ser humano, a la lógica del pensamiento, uno dice: pues hermano, pues está bien, para que se dé a conocer Cristo, para que se publique el evangelio, ¿verdad? Tiene lógica, suena bien.
Pero ¿cuál es la razón que Jesús no quería que se dijera? Porque honestamente eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús le encargó rigurosamente, no lo digas a nadie. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús aún no había ido a la cruz. Y la profesión de Jesucristo vino a libertarlo del pecado, no de las sanidades. Aunque Jesús era Dios y Él tenía autoridad para sanar, ¿verdad? Pero como Jesús aún no había ido a la cruz del Calvario, mi hermano, entonces la gente ya lo iba a buscar como el sanador, no como el Salvador. ¿Se da cuenta dónde está la diferencia? Por A o por B, de todas maneras el Evangelio se extendía en gran manera. Jesús venía de hacer un gran milagro, mi hermano, de darle la sanidad a un paralítico, ¿verdad? Entonces el pasaje empieza diciendo así: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. ¿Quién era un publicano? Un publicano, hermanos, era un personaje puesto por los romanos, judío, para que cobrara los impuestos. Y eran mañosones. Eran como de los partidos políticos de hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo quiere que vote por ellos. Y cuando llueve, las inundaciones están a todo lo que dan. ¿Dónde están? Ya le estamos echando de aquí también. Hoy no, man. Bueno, entonces, hermanos, un publicano, así se le llamaba publicanos a un judío que había sido puesto por los romanos para que cobraran impuestos. Una parte era para ellos y otra parte era para Roma. Pero en el cobro de los impuestos ellos se quedaban con gran ganancia, por eso no eran queridos, y de esa manera se les llamaba publicanos, y eran muy despreciables por los fariseos y los escribas, los doctores de la ley. ¿Correcto, hermano? Entonces, mi hermano, cuando el Señor hace el milagro en aquel hombre, sale con su caravana, por llamarlo de esa manera, sale con el grupo de su gente, y mira un publicano llamado Leví, que ya dijimos que viene siendo Mateo. Mateo, en el Evangelio de Mateo, él se identifica con el nuevo nombre, Mateo. Pero Marcos y Lucas lo identifican como Leví, el antiguo nombre. Mira, entonces eso quiere decir que Mateo no quiere esconder ahora su nueva identidad. ¿Correcto, hermano? No nos avergoncemos del Señor. ¿Soy cristiano? Soy cristiano. ¿Me guardo en Cristo? Me guardo en Cristo. Amén, hermanos. Bueno, entonces, esa era una de las razones que los publicanos no eran queridos. No, pues ¿cómo? Parte que se quedaban con las ganancias, de hermano, ellos se enriquecían. Y parte que el judío no le gustaba, que parte de su dinero iba a parar a Roma. Sí, hermano. Le echaban uña larga, mi hermano. Como hoy en día, mi hermano, el sistema romano, gran parte, mi hermano, de las ofrendas y limonas que le llama el romanismo, gran parte de ese dinero, mi hermano, va a parar a las arcas del diablo de Roma. Allá va a parar. Amén. ¿Cuándo se lo dicen? ¿Qué lo van a decir? ¿Verdad? Incitan a la gente, mi hermano, a que haga procesiones y otros. ¿Dónde los miras a ellos? Jesús se la rifó. Jesús andaba en las calles. Jesús predicaba en las aldeas. Amén. Llegaba tarde y se ponía a orar, se levantaba de madrugada y le seguía. ¿Dónde miras a un tacuache de esos, mi hermano? En una procesión romana, en una procesión católico romana. ¿Dónde miras a un sacerdote que también vaya de rodillas, cargando una penca de nopal o cargando un palo, una piedra? ¿Dónde los miras? No los miras. El Señor les dijo a los dirigentes religiosos, dijo, ustedes ponen carga en la gente que ustedes ni con un dedo la quieren mover. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, queridos hermanos. Eso es para que escapemos del religiosismo y abracemos el Evangelio que nos lleva a vida eterna, queridos hermanos. Bien, entonces hace un milagro Jesús, levanta al paralítico y se extiende como pólvora, mi hermano, la fama del Señor. Y pasando Jesús por ahí,
Pues estaban en las plazas, estaban en las esquinas. No, si había publicanos como arroz. Y mira a Leví sentado en el banco público y nomás le dijo, sígueme. Imagínense, hermano, cómo se quedaron los religiosos. Oye, este se dice ser el Hijo de Dios y mira quién está llamando. Era un gran contraste, ¿no? Porque el concepto que se tenía de los publicanos, que eran ratas. Se oye fuerte la palabra, ¿verdad? Monos robadores. Para que sea un poquito menos, ¿verdad? No, pues al cabo lo que es este, hermano, ¿verdad? Pues digo, ¿para qué? Le vamos a echar tierra también. Entonces, hermano, imagínate, mi hermano, Jesús decía ser el Hijo de Dios, pero llama a un publicano que estaba catalogado como un pecador empedernido. Imagínate, hermano. Leví, conocido hoy como Mateo, va y hace una gran fiesta a su casa. E invita a otros publicanos, e invita gente despreciada por la sociedad religiosa. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Amén. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mira la autoridad de la palabra. Gloria a Dios. No hay registro que el hombre dijo, pues espérame, Señor, déjame contar a ver cuánto tengo y déjame entregar el puesto, como normalmente se puede decir, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, hay un registro, mi hermano, que cuando Dios vio a Pedro y a varios de sus discípulos, dice que andaban en la pesca. Y en esa vez era una pesca grande, hermano, arrastraba las redes, dice, de tal manera que las redes, dice que hasta se querían romper por la gran cantidad de peces. El Señor vio, cuando llegó, dijo, síganme. Y hay un registro que dice, y dejándolo todo, le siguieron. Amén. No está fácil, ¿verdad? Que venga el Espíritu Santo y nos diga en la mejor parte de nuestra vida, en la mejor época de nuestro diario vivir, que el Señor diga, ven y sígueme. Amén. ¿Qué porcentaje, mi hermano, de la sociedad oirá esta palabra, ven y sígueme? Cuando oye, pues espérame. No, mi hermano, la Biblia dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Mira, si no les gustaba el trote del macho, entonces, ¿qué andaban haciendo ahí? Así es. Si no les gustaba la doctrina que Jesús hablaba y los llamados que Jesús estaba haciendo a la sociedad, pues que andaban ahí de metiches. Amén. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo es el enemigo? Ahora, la presencia de ellos no era para glorificar la palabra, era para ver qué le encontraban a Jesús, porque la idea era matarlo. Y esa es la idea del diablo. Jesús lo identifica como el enemigo que vino a matar, robar y destruir. Hay una parte en la Biblia que dice que no caigamos en el lazo del diablo, ¿verdad? Porque el diablo, mi hermano, se le conoce también como el lazo del cazador, ¿verdad? Cuando un cazador quiere matar un conejo, un venado, lo va siguiendo, ¿verdad? Lo va siguiendo. Y cuando lo tiene a tiro, vámonos. Y no le va a tirar a ver cómo grita, a ver cómo pilla, a ver cómo brinca. No, le va a tirar a matarlo. Y esa es la estrategia del enemigo, hermanos. Amén. A matar. Entonces, mi hermano, Leví hace una fiesta, invita a más publicanos y a pecadores. Y los fariseos le preguntan a los discípulos, ¿por qué no le preguntaron a Jesús? ¿Te das cuenta el enemigo cómo quiere de alguna manera acercarse
para tener material, hermano, para echar en cara. Le preguntaron a los discípulos, pero Jesús, que todo lo sabe, Amén. así como sabe todo lo de nosotros, Amén. no hay cosa que sea oculta delante del Señor. Amén. Conociendo la intención de ellos, mira lo que responde Jesús. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, en la Biblia encontramos el pecado de la murmuración. Hay que tener cuidado, mi hermano. La murmuración. Échale un ojo, mi hermano, y mira la experiencia que vio María, la hermana de Moisés. Amén. Y se empezaron a sentir acá incómodos. ¿Por qué nomás a Moisés? ¿Y por qué nomás habla por Moisés? ¿Y nosotros qué? ¿Dónde nos deja? Murmuración. ¿Qué le pasó a esta mujer? Dios le implantó lepra. La enfermedad más espantosa que se manejaba en aquella época, como ahorita decir, un cáncer terminal. Amén. Lepra. Qué bueno que reconoció y Dios la sanó. Pero mi hermano, el pecado de murmuración anda de moda. Se lo digo claramente, anda de moda. Hay que tener cuidado, iglesia. Cuidado cuando nos pongamos a platicar, cuando nos pongamos a comentar. Espero que sea para bien y no para mal, hermanos. De otra manera podemos caer en juicio de Dios y hasta en condenación. Amén. Si Dios no le pasó por alto a la hermana de Moisés, ¿por qué no lo va a pasar a nosotros? Amén. Amén. El pecado de la murmuración. Y empezaron a murmurar. ¿Por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Con publicanos y... Pues no se querían los publicanos por lo que les expliqué hace rato. Porque cobraban los impuestos y hacían trucos. Y estaban cansados, mi hermano, del impuesto de pagarle a Roma. Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Mira, los que están sanos, esto es, quienes piensan que están saludables y no buscan la sanidad. Está hablando, mi hermano, aquí no de lo físico, sino de lo espiritual, de lo moral. Ellos pensaban que mi hermano, con ser maestros de la ley, ya estaban exentos de la maldad del pecado. Sin embargo, mi hermano, estaban atestados de pecado. Y ellos pensaban que estaban... Cuando el Señor les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, pues eran inteligentes los hombres. Pienso que han dicho, hoy lo que nos dijo, pues eso era lo que eran. Y a raíz, mi hermano, de confrontaciones como esas, muchos vinieron al conocimiento de la palabra del Señor, reconociendo en qué posición estaban. Amén. Mi hermano, a veces vemos cosas, oímos cosas que pensamos que Dios no puede perdonar. Pero si Dios es el que perdona, ¿por qué no vamos a interponer nosotros? Amén. Hay una escena, mi hermano, donde Pedro y Juan tienen un comentario con Jesús. Y se levanta Pedro y Jesús caminando. Y viene Juan acá en una esquinita atrás. Y Pedro voltea de una manera media encarnizada, media celosona. Y le dice, oye maestro, ¿y este qué? Como diciéndole, ¿este qué pitos toca con nosotros o qué? Por llamarlo de esa manera, ¿verdad? De acuerdo a nuestra cultura. Y el Señor se para y le dice, Pedro, ¿y si yo quiero así? ¿A ti qué? Aleluya. Ay, Pedrito, ¿está bien, Señor? ¿Está bueno, Señor? Aleluya. Está bueno. Gloria a Dios. Amén. Digo, si yo quiero así, Pedro, ¿a ti qué, Pedro? Amén. ¿Ah? ¿Te das cuenta que había pique también entre ellos?
hermanos, si el Señor perdona, ¿por qué tengo que murmurarle a Dios que ha perdonado a fulana, a fulano, a sultano? Amén. ¿Quién es el que ha perdonado? Imagínate si nosotros nosotros debemos de perdonarnos ofensas, ¿verdad? Perdonamos nuestras ofensas unos a otros, que tenemos que, pero hay un perdón original del pecado, que eso solamente lo perdona Jesucristo. Y si Él lo perdona, ¿a nosotros qué? ¿Por qué me tengo que molestar Amén. con el Señor cuando Dios perdonó a Leví siendo un publicano? Y no lo estaba haciendo a escondidas, lo hizo a la luz pública, porque a Jesús siempre lo seguían multitudes y no se anduvo escondiendo. Tuvo sus ataques y sus consecuencias, mi hermano, pero esa era la misión original del Señor: perdonar. Una práctica que está quedando obsoleta dentro de las iglesias. Una práctica, mi hermano, que se está quedando aislada de la iglesia. Sea poco o sea mucho, debemos de perdonarnos. Porque si el Señor perdonó a Leví, hoy conocido como Mateo, nos da la autoridad también de perdonar. Perdonarnos unos a otros. Dice la Escritura: perdonad vuestras ofensas unos a otros, hermanos. Amén. Dejándolo todo, le siguió. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Pero mira, cuando dice dejándolo todo, no tan solo se refiere a los bienes materiales económicos, se refiere a su estado de vida, a su estado moral, a su estado espiritual. Amén. Ahora, mi hermano, ya no vemos a aquella persona, mi hermano, tratando de vender 3 cuartos por 1 kilo. Ahora hay una balanza, mi hermano, por el perdón que ha recibido. Y la Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho tiene que agradecer. Y se nos ha perdonado mucho, queridos hermanos. Si Dios perdona, queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros, mi hermano, para andarle murmurando y diciendo: Señor, si lo conocieras? Nos volvemos religiosos, nos volvemos fariseos, entre otras cosas, hermanos. Amén. Si Dios perdona, nosotros también podemos perdonar. Amén. Póngase de pie, por favor.